El ministerio. Conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías TISU se complacen en presentar desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su programa especial Maratón 180 años conectados a Jesús. Hoy con el video número 156, versión matutina, tema número 9, Dios y la sexualidad. Libro texto, testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, escrito por Elena G. de White. Capítulo a discutir. 28. Título: a un ministro influyente. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora retomar, Señor, el estudio de este segmento que lo habíamos dejado por fuera por varios meses. Gracias, Señor, por permitirnos retomar un pilar tan importante en nuestra formación como lo es la educación sexual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un ministro en cambio descendente. Un ministro influyente es el título. Y el primer consejo lleva por título: un ministro en cambio descendente. Pastor T, mi hermano y compañero de labor. Durante 2 noches no he podido dormir muchas horas. A eso de las 2 de la madrugada ya estaba despierta, bajo el peso de una gran carga, y luego de dedicarme a la oración por algún tiempo, me puse a escribir. Me fueron presentados su caso y el de muchos otros. Hace varios años que se me mostró que usted corre un gran peligro a causa de sus atenciones a otras mujeres aparte de su esposa. Usted ha concedido sus propias inclinaciones en esa dirección y aparece como culpable delante de Dios. La raíz de todo el problema reside en los pensamientos impúdicos que usted tiene, que conducen a atenciones y a veces y luego a acciones inconvenientes. Todo ello es suficientemente malo en hombres que se ocupan únicamente de las cosas comunes, pero es 100 veces peor en quienes han aceptado un cometido sagrado. En su misma presencia he hablado particularmente acerca de la importancia de abstenernos aún de la apariencia de mal. Usted escuchó lo que presenté acerca de las tentaciones especiales del enemigo, pensando en despertar sus sentidos para que pusiera en su alma barricadas contra las tentaciones del enemigo. He escrito especialmente acerca de los peligros que corren los hombres jóvenes y los casados que demuestran especial atención a mujeres jóvenes y a las esposas de otros hombres.
cuando surcaba el océano rumbo a Europa, fui personalmente impelida a redactar algunas advertencias específicas. Esto lo hice en su beneficio y el de otros. Tenía que ayudarlo a detener su curso descendente para que, con la fortaleza del Dios de Israel, se sobrepusiera y fuera un hombre. Hasta aquí el primer consejo de este capítulo 28 a un ministro influyente bajo el acápice, un ministro en camino descendente. Vamos ahora con los comentarios de nuestro asesor, el profe de la plataforma ChatGPT. Adelante, profe. Comentarios sobre el primer consejo. Un ministro en camino descendente. Contexto. El consejo está dirigido a un ministro con una vida de influencia, pero que enfrenta tentaciones que ponen en riesgo su integridad personal y su ministerio. Elena G. de White advierte sobre los peligros de las actitudes y acciones que pueden llevar al pecado, especialmente cuando se trata de relaciones inapropiadas con mujeres. Principales enseñanzas. La mente como campo de batalla. Todo comienza con pensamientos impúdicos que conducen a actitudes y finalmente a acciones inapropiadas. Esto destaca la importancia de la pureza en el ámbito mental. Gravedad en el liderazgo espiritual. Cuando un ministro sucumbe a estas tentaciones, el impacto es más significativo debido a su influencia sobre otros. Apariencia de maldad. Aún las acciones que puedan parecer inocentes, pero dan lugar a malos entendidos, deben evitarse completamente. Barricadas espirituales. Es vital fortalecer el carácter mediante la oración, la vigilancia y la dependencia de Dios para resistir la tentación. Responsabilidad pastoral. Los líderes espirituales están llamados a vivir con un estándar más alto de pureza y conducta, ya que sus acciones pueden fortalecer o debilitar la fe de quienes los rodean. 3. Aplicación práctica. Reflexión personal. Este consejo nos invita a examinar nuestras vidas y pensamientos, no solo como líderes, sino como seguidores de Cristo. ¿Estamos siendo fieles en las pequeñas cosas que pueden llevarnos a grandes caídas? Fortaleza divina. La dependencia en Dios es clave para superar las tentaciones. Sin su fortaleza somos vulnerables. Evitar situaciones comprometedoras. Es esencial mantener límites claros en las relaciones interpersonales, especialmente para proteger la pureza del corazón y evitar malos entendidos. 4. Preguntas para la reflexión. ¿Cuáles son las áreas en tu vida donde necesitas establecer barreras para evitar caer en tentación? ¿Cómo puedes reflejar pureza en tus pensamientos y acciones, especialmente en tus relaciones interpersonales? ¿Estás buscando a Dios diariamente para fortalecer tu carácter frente a las tentaciones? Con. Este consejo subraya la importancia de la pureza moral, especialmente en aquellos que tienen influencia espiritual. Las decisiones pequeñas y aparentemente insignificantes en los pensamientos y acciones pueden marcar la diferencia entre mantenerse fiel o caer en tentación. La solución es clara: aferrarse a Dios y establecer límites claros para preservar la integridad. ¿Te gustaría que desarrollemos más análisis o reflexiones sobre este capítulo? ¿O seguimos adelante con el resumen del capítulo completo y las secciones finales que mencionaste? Vamos a trabajar, profe, con el cierre de este consejo.
En esta oportunidad, profe, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a estudiar un solo consejo y vamos a ampliar algunos puntos de este consejo que consideremos de importancia. Adelante con la ampliación y profundización del mismo. Perfecto. Vamos a profundizar en algunos puntos clave del primer consejo, un ministro en camino descendente, que encontramos en este capítulo 28 de Patriarcas y Profetas de Ellen G. de White. A continuación, vamos a ampliar y reflexionar más sobre los aspectos más significativos de este consejo. La mente como campo de batalla. Ellen G. de White señala que todo empieza en la mente. Los pensamientos impúdicos, que pueden surgir por diversas razones, son la semilla que, si no se combate, llevará a la acción. La mente es el campo de batalla más importante, porque lo que pensamos tiene una influencia directa sobre lo que hacemos. El apóstol Pablo también nos exhorta en Filipenses 4 a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Este consejo es crucial porque nos recuerda que las tentaciones no siempre llegan a través de acciones externas, sino que a menudo comienzan en lo más íntimo de nuestro pensamiento. Ampliación. La tentación no es pecado, pero el consentimiento sí lo es. Es natural que los pensamientos lleguen a la mente, pero es nuestra responsabilidad decidir si los aceptamos o los rechazamos. Jesús nos da el ejemplo al ser tentado en el desierto. Él resistió y citó las Escrituras para alejarse de esas ideas. La importancia de la meditación diaria en la palabra de Dios. Meditar en las Escrituras es un antídoto eficaz para los pensamientos que pueden llevarnos por el camino del pecado. Cuanto más llenamos nuestra mente con lo bueno, lo santo y lo puro, menos acceso hay para pensamientos que nos alejen de Dios. 2. Gravedad de las acciones del ministro. Cuando un ministro cae en tentación y actúa según los pensamientos impuros, las repercusiones son mucho más graves que si lo hiciera una persona común. La razón es que, como líderes espirituales, su vida no solo afecta a su propia relación con Dios, sino también a la vida de aquellos a quienes guía. Ampliación. El poder de la influencia. Jesús nos enseñó que los líderes deben ser ejemplos para las ovejas. En Mateo 18:6, Él dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino. Esto subraya la gravedad de las decisiones que toman aquellos que tienen responsabilidad espiritual. El pecado del liderazgo es el pecado colectivo. En el caso de los ministros, sus fallas no solo afectan su vida personal, sino que también pueden minar la confianza y la fe de aquellos a quienes sirven. Si un líder cae, puede causar que los demás cuestionen la fidelidad de Dios, la integridad de la iglesia y hasta la veracidad del mensaje cristiano. 3. La apariencia de mal. G. de White enfatiza que incluso la apariencia de mal debe ser evitada. A veces lo que parece ser inocente o inofensivo puede dar lugar a malos entendidos o incluso incitar a otros a seguir un camino equivocado. Ampliación. Protección del testimonio. La forma en que vivimos y nos comportamos tiene un impacto en el testimonio que damos a los demás. En 1 Tesalonicenses 5:22, Pablo nos dice, absteneos de toda especie de mal. A veces, incluso nuestras acciones que parecen inofensivas pueden dar lugar a especulaciones, y es nuestra responsabilidad proteger la integridad de nuestro testimonio. Ser ejemplo para los más débiles. Debemos ser conscientes de que nuestras decisiones pueden influir en aquellos que son más débiles en la fe. Si un líder toma decisiones cuestionables, puede llevar a otros a justificar comportamientos similares, creyendo que si el líder lo hace, ellos también pueden hacerlo. 4. Barricadas espirituales. La fortaleza en Dios. El consejo hace un llamado a establecer barricadas espirituales para resistir las tentaciones del enemigo. Es una invitación a construir una vida de oración constante y dependencia de Dios para que podamos hacer frente a las dificultades. La oración constante. Jesús nos enseñó la importancia de orar para no caer en tentación.
En Mateo 26:41, Él dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es un medio poderoso para mantenerse firme y enfocado en el propósito de Dios. El rol de la comunidad cristiana. No estamos llamados a enfrentar las tentaciones solos. La iglesia es un cuerpo, y la ayuda mutua es vital. En momentos de debilidad, debemos buscar la rendición de cuentas y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La fortaleza espiritual se cultiva tanto en la intimidad con Dios como en la comunidad cristiana. La responsabilidad pastoral. El consejo resalta que los ministros, debido a su llamado de vivir con un estándar más alto de pureza y conducta, ya que sus acciones pueden edificar o destruir la fe de los demás. Ampliación. El ejemplo como herramienta de discipulado. Los ministros no solo predican con sus palabras, sino también con sus vidas. Dios nos recuerda que debemos ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, pureza. Cada acción, cada palabra y cada actitud de un líder espiritual debe reflejar el carácter de Cristo. El llamado a la santidad. Como cristianos y más aún como ministros, estamos llamados a vivir una vida consagrada a Dios. No se trata solo de predicar la verdad, sino de vivirla. La santidad no es opcional para aquellos que lideran a otros, es esencial para la eficacia del ministerio. Conclusión. Este primer consejo a un ministro en camino descendente nos llama a ser diligentes en proteger nuestra mente, nuestro carácter y nuestra integridad. Como líderes, nuestra vida y ejemplos son cruciales para el bienestar espiritual de aquellos que nos siguen. La pureza no es solo una cuestión personal, sino que tiene un impacto en la comunidad de fe. Aplicación. Este consejo es para todos, no solo para los ministros. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, debe cuidar su vida espiritual y ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Qué opinas, profe? ¿Te gustaría profundizar en algún otro aspecto de este consejo o continuar con la siguiente sección? Hemos llegado al final de este segmento, profe. Así que vamos con el cierre, conclusión final, preguntas de autoevaluación y la invitación para que nos acompañen en el siguiente video de este tema, cuando tocaremos el segundo consejo en este capítulo 28. Perfecto. Vamos a cerrar este segmento con una conclusión, preguntas de autoevaluación e invitar a nuestra audiencia a acompañarnos en el próximo video. Conclusión final. Este primer consejo, un ministro en camino descendente, nos recuerda la importancia de mantener una vida pura y centrada en Dios, especialmente cuando se tiene la responsabilidad de guiar a otros. El consejo enfatiza que las tentaciones empiezan en la mente, y que el liderazgo cristiano exige un estándar más alto de integridad. La batalla espiritual es real, y como ministros o cristianos en general, debemos construir barricadas espirituales a través de la oración, la reflexión y una vida coherente con los principios de la palabra de Dios. La influencia que ejercemos sobre los demás es poderosa, y nuestra responsabilidad es guiar a otros hacia una vida de santidad, no hacia la tentación y el pecado. Preguntas de autoevaluación. ¿Estoy consciente de los pensamientos que permito entrar en mi mente? Reflexiona sobre si estás vigilante de tus pensamientos y si estás tomando medidas para rechazar aquellos que no son puros. 2. ¿Soy un ejemplo de integridad y pureza para los demás? Como líder, ya sea en tu hogar, iglesia o comunidad, ¿tu vida refleja la verdad que predicas? ¿Tu comportamiento está alineado con los principios de la fe cristiana? 3. ¿Estoy protegiendo mi testimonio al evitar incluso la apariencia de mal? Reflexiona sobre las decisiones que tomas en tu vida diaria. ¿Estás cuidando tu testimonio ante los demás, especialmente aquellos que te observan como líder o ejemplo? 4. ¿Estoy construyendo barricadas espirituales a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios?
Considera si tu vida de oración y tu relación con Dios están fortalecidos para resistir las tentaciones y desafíos espirituales. Invitación. Te invitamos a acompañarnos en el siguiente video de este maratón especial, 180 años conectados a Jesús, donde continuaremos con el estudio de los principios fundamentales de la vida cristiana a través de los consejos que Elena G. de White ofrece a los ministros y a todos los creyentes. En el próximo video exploraremos el segundo consejo de este capítulo 28, titulado A un ministro influyente, y profundizaremos en cómo el ministerio puede verse afectado por las decisiones personales y cómo evitar los peligros del camino descendente. No te pierdas este importante estudio y acompáñanos en esta travesía de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga y te mantenga firme en su camino. Nos vemos en el próximo video y que sigas conectado a Jesús, siempre gozoso y en su palabra. El Ministerio Conectate a Jesús presenta la cápsula titulada El objetivo es la restauración, no la condenación. La Biblia ofrece orientación sobre cómo actuar cuando un hermano en la fe comete un pecado. Uno de los textos más claros está en Mateo 18, 15-17, donde Jesús enseña el proceso para tratar con alguien que ha pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús resalta la importancia de confrontar con amor y buscar la reconciliación, siempre con el objetivo de restaurar al hermano, no de condenarlo. Otro pasaje útil es Gálatas 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo nos llama a actuar con mansedumbre, humildad y cuidado, conscientes de nuestras propias debilidades. Resumen práctico. 1. Habla directamente con tu hermano en privado con amor y respeto. 2. Si no hay cambio, busca ayuda de otros creyentes maduros. 3. Si persiste, involucra a la comunidad de fe, siempre con el objetivo de restaurar. El enfoque siempre debe ser el amor, la humildad y la restauración, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Hay algo más específico en lo que quisieras profundizar? El problema consiste en que el hermano que quiere corregir al que se ha equivocado no es espiritual. Entonces, ¿qué se hace si el que va a corregir tiene una viga y quiere quitar la paja del ojo de su hermano? Exactamente. El enfoque que presenta la Biblia, especialmente en Gálatas 6:1, es profundo y cargado de sabiduría divina. La corrección debe surgir desde un corazón espiritual y lleno de amor, nunca desde un espíritu crítico o carnal. Aquí hay algunos puntos clave para reflexionar. 1. La corrección comienza contigo mismo. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:3-5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de intentar corregir a alguien, debemos evaluar nuestro propio corazón. ¿Estamos actuando desde el amor y la humildad, o desde el orgullo y la superioridad? 2. El primer paso es la restauración en mansedumbre. El apóstol Pablo enfatiza que la corrección debe hacerse con espíritu de mansedumbre. Esto significa suavidad, paciencia y compasión, no dureza ni juicio. Por aquellos que son espirituales, esto requiere madurez espiritual, que solo se alcanza al estar conectados con Cristo. Si quien corrige no tiene esta conexión, su enfoque será carnal, crítico y dañino. El procedimiento de Mateo 18 es para casos que no se resuelven con mansedumbre. Mateo 18, 15, 17 describe un proceso más estructurado, pero este no es el punto de partida. Antes de involucrar a testigos o la iglesia, el objetivo principal debe ser ganar al hermano mediante el amor y el diálogo privado. 4.
El error del juicio carnal. Un enfoque carnal juzga y condena en lugar de restaurar. Como mencionas, el carnal piensa, eso no me pasará a mí. Pero 1 Corintios 10:2 advierte, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La corrección carnal trae división, mientras que la espiritual busca sanar y reconciliar. 5. El objetivo es la restauración, no la condenación. Jesús dijo en Juan 8:11, al perdonar a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia y la verdad van de la mano. Así debemos actuar, ofreciendo ayuda, sin justificar el pecado, pero mostrando el amor de Cristo. Resumen práctico. Examina tu corazón y relación con Dios antes de corregir. Corrige con mansedumbre, amor y humildad, buscando restaurar, no destruir. 3. Sigue el procedimiento de Mateo 18 solo si es necesario y siempre en el espíritu correcto. Al final, lo que transforma vidas no es el juicio humano, sino el amor redentor de Cristo reflejado en nuestras acciones. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El Evangelio de Juan nos revela una verdad profunda. La crucifixión de Jesús no fue una derrota, sino una cita divina. Fue la hora ordenada por el Padre, la hora de su mayor triunfo. Juan usa cuidadosamente la frase «su hora» a lo largo de su Evangelio, apuntando hacia este momento crucial. Jesús, plenamente consciente de su inminente sufrimiento, marchó resueltamente hacia Jerusalén. Sabía que la cruz lo esperaba. Sin embargo, la abrazó voluntariamente, porque era el camino a la gloria, el camino a nuestra redención. Su muerte no sería en vano. El jardín de Getsemaní fue testigo de su agonía. Su alma estaba triste, hasta la muerte, pero se sometió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, oró. Su sacrificio nacido del amor conquistaría el pecado y la muerte. Juan no se aparta de la brutalidad de la crucifixión. Describe las burlas, los azotes, la corona de espinas. Sin embargo, también la eleva. La cruz se convierte en un trono, el lugar donde Jesús reina como rey. «He aquí tu rey», proclamó Pilato sin saberlo, diciendo una profunda verdad. Jesús elevado en la cruz era de hecho un rey, pero no de este mundo. Su reino no era de poder terrenal, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Desde la cruz, Jesús perdonó a sus verdugos, aseguró la salvación para una humanidad condenada, demostró un amor que no conoce límites. En sus últimos alientos declaró, «Consumado es», la victoria fue ganada. Cada escritor de los Evangelios presenta una perspectiva única sobre la muerte de Jesús. Mateo destaca el cumplimiento de la profecía, Marcos enfatiza el sufrimiento humano y crudo de Jesús. Lucas se centra en la compasión de Jesús, incluso en sus momentos finales. Sin embargo, todos coinciden en una verdad central. Jesús murió por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar en esa cruel cruz. Cargó con el peso de nuestra culpa y vergüenza. Se convirtió en el sacrificio definitivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus relatos de su resurrección son igualmente poderosos. La tumba vacía se erige como un testimonio eterno de su victoria sobre la muerte. Conquistó la tumba ofreciéndonos la promesa de la vida eterna. La cruz se erige como un símbolo tanto de vergüenza como de gloria. Vergüenza, porque representa las profundidades de la crueldad humana. Gloria, porque muestra el amor ilimitado de Dios. En esta paradoja encontramos el corazón de la fe cristiana.
A través de la cruz encontramos el perdón, encontramos la libertad del pecado, encontramos la esperanza de la vida eterna. Jesús, el Salvador crucificado, es también el Rey resucitado. Reina en poder y gloria, ofreciéndonos un lugar en su reino eterno. Recordemos el sacrificio del Calvario, vivamos a la luz de su resurrección, porque en Cristo encontramos verdadera esperanza, verdadera paz y verdadera victoria. Si tu realidad se siente como un laberinto, es hora de preguntar, ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18, versículos 33 al 38, vemos una conversación profunda entre Pilato y Jesús. Pilato, el gobernador romano, le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, desafiando la comprensión de Pilato y profundizando más, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato evade la pregunta, diciendo, ¿acaso yo soy judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús revela un reino que no es de este mundo, un reino basado en la verdad y no en el poder terrenal. Pilato, buscando claridad, pregunta, ¿luego eres tú rey? Jesús afirma, tú lo dices, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y luego la pregunta inquietante, ¿qué es la verdad? Pilato no espera la respuesta, se da la vuelta, perdiendo la oportunidad de comprender la verdad que está frente a él. El Evangelio de Juan enfatiza este tema. Jesús es la luz, la verdad, en contraste con la oscuridad y el error. Pero Pilato, influenciado por los prejuicios y la presión, no lo ve. ¿Cómo entiendes tú a Jesús como la verdad? Reflexiona sobre ello, la respuesta podría cambiarlo todo. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más intensos y dramáticos de la Biblia, la indecisión de Pilato durante el juicio de Jesús, como se narra en Juan, capítulo 18, versículo 38, al capítulo 19, versículo 5. Imagínense esto, Pilato, el gobernador romano, está atrapado en un torbellino político y religioso. Después de interrogar a Jesús, sale a la multitud y declara, no encuentro ninguna culpa en él. Pilato intenta liberar a Jesús, ofreciéndole a la multitud una opción, liberar a Jesús, el supuesto rey de los judíos, o a Barrabás, un criminal notorio. Sorprendentemente, la multitud, incitada por los líderes religiosos, elige a Barrabás. La siguiente acción de Pilato es brutal. Jesús es azotado, burlado por los soldados romanos, coronado con espinas y vestido con una túnica púrpura. Lo saludan sarcásticamente como rey de los judíos mientras lo golpean. Pilato entonces presenta a Jesús golpeado a la multitud esperando compasión diciendo, «He aquí el hombre». Pero hay una poderosa ironía aquí. Pilato, un gobernador pagano, intenta liberar a Jesús, mientras que los líderes religiosos que deberían reconocer a Jesús como el Mesías, exigen su crucifixión. Incluso declaran, «No tenemos más rey que el César», sacrificando su orgullo nacional para asegurar la muerte de Jesús. Reflexionemos sobre esto. La debilidad y la indecisión de Pilato lo llevan a un lugar de culpa y arrepentimiento. Si se hubiera mantenido firme en su convicción de la inocencia de Jesús, la historia podría haberlo recordado de manera diferente. Esta historia nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias y no sucumbir a las presiones externas. Amigos, aprendamos del error de Pilato. Seamos firmes en nuestros valores, actuemos con justicia y reconozcamos las profundas lecciones de esta poderosa historia. Gracias por ver y hasta la próxima. Manténganse inspirados y sigan buscando la verdad. Muy por encima de las cabezas de la multitud, un letrero colgaba sobre la cruz. Poncio Pilato, el gobernador romano, había ordenado que lo colocaran allí. La inscripción, en hebreo, latín y griego, se burlaba del hombre que moría en la cruz. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Poco sabía Pilato que sus palabras contenían una profunda verdad. Verán, esta inscripción no era solo una broma cruel,
hacía eco de las palabras de los profetas, que siglos antes habían predicho la llegada de un rey. Isaías había escrito sobre un siervo sufriente, un rey que llevaría nuestros dolores y cargaría con nuestras tristezas. Y aquí, en una colina llamada Calvario, esas profecías se estaban cumpliendo. Pilato, en su intento de humillar a Jesús, sin saberlo, proclamó una poderosa verdad. Jesús, el humilde carpintero de Nazaret, era de hecho un rey. Pero su reino no era de este mundo. Era un rey que vino a servir, no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Debajo de la cruz, en medio de la multitud burlona, se encontraba un pequeño grupo de dolientes. Entre ellos estaban la madre de Jesús, María, y el discípulo Juan. Imaginen su dolor, su tristeza, mientras veían sufrir a su amado Jesús. Jesús en su agonía, los vio. Miró a su madre, con el corazón roto, y la confió al cuidado de Juan. «Mujer», le dijo, «aquí tienes a tu hijo». Luego, volviéndose hacia Juan, le dijo, «Aquí tienes a tu madre». Desde esa hora, Juan llevó a María a su casa, honrando la última petición de Jesús. Incluso en sus últimos momentos, Jesús demostró amor y compasión. Se aseguró de que su madre fuera cuidada, demostrando la profundidad de su amor y preocupación por aquellos a quienes amaba. Este acto de amor en medio de un sufrimiento inimaginable dice mucho sobre el carácter de Jesús. Entonces, con un fuerte grito, Jesús pronunció palabras que resonarían por la eternidad. «Consumado está». ¿Qué quiso decir? ¿Qué estaba terminado? Todo. El plan de salvación, ordenado antes de la fundación del mundo, estaba completo. Las profecías de antaño se cumplieron. La deuda del pecado, que separaba a la humanidad de Dios, fue pagada en su totalidad. Jesús, el Cordero Perfecto de Dios, se había ofrecido como el sacrificio definitivo. Estas tres palabras, llenas de poder y victoria, rompieron las cadenas del pecado y la muerte. Anunciaron el triunfo del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. En ese momento, el abismo entre Dios y la humanidad fue salvado para siempre. Hoy, esas palabras, «consumado está», todavía tienen un inmenso poder para nosotros. Son una declaración de victoria, una promesa de esperanza y una garantía del amor de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, tenemos acceso al perdón y la gracia de Dios. Ya no necesitamos vivir con miedo o condenación. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz. Él cargó el peso de nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Su muerte y resurrección nos ofrecen una nueva vida. Una vida libre del poder del pecado y la muerte. Así que recordemos la inscripción que colgaba sobre Jesús en esa cruz. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, que reina con amor y compasión. Y nunca olvidemos sus últimas palabras, «consumado está», porque en esas palabras encontramos libertad, esperanza y vida eterna. El amanecer de un nuevo día. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10, nos habla del primer día de la semana, un domingo como hoy, pero hace mucho, mucho tiempo. Imaginen el sol asomándose, pintando el cielo con colores de esperanza. El mundo aún no lo sabía, pero algo increíble, algo extraordinario, había ocurrido. María Magdalena, con el corazón lleno de tristeza, caminaba hacia la tumba donde habían puesto a Jesús. Iba a ungir su cuerpo con especias, un último gesto de cariño y respeto. La muerte de Jesús en la cruz había sido un golpe durísimo para todos los que lo seguían. La esperanza parecía haberse ido, como la oscuridad de la noche. Lágrimas y sorpresa. Al llegar a la tumba, María se quedó sin palabras. La enorme piedra que tapaba la entrada no estaba. Asustada y confundida, corrió a buscar a Simón Pedro y al discípulo, a quien Jesús quería mucho, Juan. «Se han llevado al Señor»,
no sabemos dónde lo han puesto, les dijo desesperada. Sus palabras nos muestran lo mucho que sufría y la incertidumbre que sentía. ¿Quiénes se atreverían a hacer algo así? ¿Dónde podrían haber llevado su cuerpo? No saber nada aumentaba su dolor. La carrera hacia la tumba vacía. Pedro y Juan, al oír a María, salieron corriendo hacia la tumba. Juan, más joven y rápido, llegó primero. Se asomó, pero con la poca luz no pudo ver bien. Sin embargo, notó algo raro. Las vendas que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban en el suelo. Pedro, decidido como siempre, entró a la tumba. También vio las vendas y el paño que había cubierto la cara de Jesús. Estaba doblado cuidadosamente, puesto a un lado. Un mensaje en el lienzo doblado. Ese pequeño detalle le dijo mucho a Juan. Sintió un escalofrío al entender lo que significaba. No parecía que hubieran robado el cuerpo a la carrera. Nadie se toma el tiempo de doblar un paño con cuidado si está haciendo algo malo. En ese momento, Juan lo comprendió. Lo vio con claridad y creyó. La tumba vacía, las vendas en el suelo, el paño doblado, todo apuntaba a una sola verdad: Jesús había resucitado. La muerte no pudo retenerlo. La esperanza volvía con más fuerza que nunca. El aire de la mañana estaba cargado de tristeza. El rocío se aferraba a los pétalos de los lirios, reflejando las lágrimas que corrían por el rostro de María. Había regresado a la tumba, atraída al lugar donde habían puesto a su Señor. La piedra, tan increíblemente grande, había sido removida, pero eso no le traía consuelo. Su corazón dolía con una pena demasiado profunda para expresarla con palabras. ¿Dónde podrían haberlo llevado? ¿Quién perturbaría el descanso final del que tanto les había dado? Cada lágrima que caía regaba un jardín de desesperación que florecía en su alma. Anhelaba un toque más, una palabra más del maestro que había cambiado su vida. El silencio del jardín se burlaba de ella. Incluso los pájaros parecían haber callado sus cantos, como si estuvieran de luto. Pero en la quietud, un nuevo sonido comenzó a emerger, un susurro de esperanza, llevado en las alas de los ángeles. Dos figuras, brillando con una luz que no era de este mundo, estaban paradas donde había estado el cuerpo de Jesús. El miedo dio paso al asombro cuando María se dio cuenta de que no estaban allí para hacerle daño. ¿Por qué lloras? Sus voces resonaron con una ternura que calmó su corazón tembloroso. Se han llevado a mi Señor, dijo con voz entrecortada, las palabras llenas de lágrimas no derramadas. Y no sé dónde lo han puesto. Incluso en su dolor, su amor por Jesús brillaba. Anhelaba cuidarlo, incluso en la muerte. Los ángeles hablaron de nuevo, sus palabras un bálsamo para su espíritu herido. No está aquí, ha resucitado. Pero sus palabras se perdieron en María. El concepto de resurrección, de vida más allá de la tumba, estaba más allá de su comprensión en ese momento de dolor. Su mente, nublada por la tristeza, se aferraba a la creencia de que alguien se había llevado a su Señor. Apartándose de la tumba vacía, María notó a un hombre parado cerca. Estaba envuelto en la suave luz del amanecer, su rostro oscurecido por las sombras. Suponiendo que era el jardinero, derramó su angustia. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. Su voz, aunque llena de desesperación, tenía una fuerza tranquila, nacida del amor. Él habló entonces, su voz un suave murmullo que agitó algo profundo dentro de ella. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sus palabras, aunque simples, contenían una profunda comprensión que penetró a través de su niebla de dolor. Por un momento fugaz, un destello de reconocimiento se encendió dentro de ella, pero se extinguió rápidamente por su tristeza. Señor, suplicó, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. Entonces, él pronunció una sola palabra, una palabra que rompió la oscuridad de su dolor e inundó su alma con la luz radiante de la comprensión. María. Era su nombre, pronunciado con el amor familiar y la ternura que ella conocía también. De repente, el jardinero desapareció, y en su lugar estaba Jesús, su Señor, vivo y radiante. Raboni,
gritó, extendiendo la mano para tocarlo, su corazón rebosante de una alegría más profunda que cualquier tristeza que hubiera conocido. En ese instante, su mundo cambió. Lo imposible se había hecho realidad. La muerte había sido conquistada. Su fe, una vez arraigada en lo que había visto y oído, ahora estaba anclada en la verdad inquebrantable de la resurrección. Su dolor se transformó en un ardiente deseo de compartir esta increíble noticia. Correría hacia los discípulos, su corazón ardiendo con el mensaje que cambiaría el mundo. «He visto al Señor». ¿Qué pasaría si les dijera que la reflexión puede cambiar sus vidas? Exploremos esto juntos. Este viernes, tómense un momento para ustedes mismos. Sumérjanse en los capítulos del libro El deseado de todas las gentes, de Elena G. de White. Consumado es, el Señor ha resucitado y ¿por qué lloras? Reflexionen sobre el sacrificio de Jesús y la victoria de su resurrección. Consideren las palabras de White. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero eligió el poder por encima de los principios. ¿Con qué frecuencia sacrificamos nuestros valores por comodidad? Permitamos que esta reflexión nos recuerde la importancia de la firmeza y la integridad. Cristo no entregó su vida hasta que su misión se completó. Consumado es, declaró, marcando el triunfo sobre el pecado. Su victoria no fue solo para él, sino para toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Mientras estudian y meditan, dejen que estas verdades penetren en sus almas. Encuentren esperanza en la tumba vacía y fuerza en la victoria del conquistador. Esta reflexión no se trata solo de comprender, se trata de transformación. Tomen este tiempo para conectar profundamente, para reflexionar y para permitir que estas verdades eternas inspiren su camino. Hasta la próxima, sigan buscando, sigan reflexionando y sigan creciendo. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU tienen el agrado de haberles presentado. Tenemos el agrado de haberle presentado el video clase número 156, sección nocturna, Dios y la sexualidad. La invitación es para que nos acompañen en la versión 157 la semana 157 que iniciaremos el día de mañana si el Señor nos lo permite. Oremos. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado esta semana. Gracias porque comenzamos el sábado pasado con la serie 157 de el maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlos. Y vaya que nos hemos gozado y hemos visto que se puede ser
feliz desde aquí, como dice su palabra, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, cumpliéndose, Señor, lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozoso. No se puede estar de otra manera para quien está en Cristo. Gracias, Señor, porque el ministerio Conéctate a Jesús, en su serie Feliz para Siempre, cumple, Señor, con este mandato. Estad siempre gozoso. Hay una sola forma de estar gozoso, y es mantenerse conectados a Jesús. Oramos por los que están conectados, oramos por los que han de ver esta grabación, y oramos por los que han recibido la invitación pero no han dado respuesta, para que la próxima invitación que reciban, la próxima notificación que reciban, su Espíritu Santo los pueda tocar y podamos contar con ellos en la transmisión. Por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que tengan un feliz sábado. Bendiciones.